La traición en el hospital versión reescrita lista para narración. Mis manos protegían mi vientre de 8 meses mientras caminaba por los corredores del hospital. Llevaba una bolsa con el almuerzo preferido de mi esposo. Un sándwich de jamón serrano y queso en pan rústico, el que tanto le encantaba. Era una mañana de septiembre. Marcos me había besado antes de irse a trabajar. Susurrando, cuida de nuestro pequeño tesoro. Nuestro pequeño tesoro, esas palabras resonaban en mi mente mientras me acercaba a su consultorio en el hospital. Habíamos pasado 3 años intentando concebir, enfrentando 2 pérdidas devastadoras. Cuando finalmente vi la prueba positiva, Marcos lloró de alegría, abrazándome en nuestra cocina mientras el sol entraba por las ventanas. Doctora Marina Delgado. Practicaba mentalmente mi nombre de casada. Estaba a 6 meses de completar mi doctorado en psicología. Marcos ya planeaba nuestro futuro, una casa espaciosa, fines de semana en familia. Enseñarle a nuestra hija a andar en bicicleta. Mis tobillos hinchados protestaban con cada paso mientras avanzaba por el ala de cardiología. El turno estaba activo, enfermeras moviéndose entre habitaciones, el sonido constante de monitores médicos. El consultorio de Marcos estaba al final del pasillo. Vi la placa dorada, Dr. Marcos Antonio Delgado, cardiología. Nos conocimos cuando yo era voluntaria en el hospital durante la universidad. Él era residente entonces, seguro de sí mismo, carismático, con ojos que parecían ver mi alma. Vas a cambiar el mundo, Marina, me dijo en nuestra tercera cita. Quiero acompañarte cuando lo hagas. Toqué suavemente la puerta, esperando escuchar su voz cálida. En lugar de eso, silencio. Luego, ruidos extraños. Quizás estaba con un paciente. Miré la hora, las 2:15 de la tarde. Su Allen demostraba que debía estar libre. Giré la manija y entré. La bolsa se me resbaló de las manos y cayó al suelo. Marcos estaba allí, presionado contra su escritorio, su bata médica abierta, sus manos enredadas en el cabello rojizo de una mujer que reconocí inmediatamente, Carolina Ruiz, la nueva supervisora de enfermería que había comenzado hace meses. La mujer que siempre encontraba excusas para detenerse en nuestra mesa cuando almorzábamos juntos. La mujer que había elogiado mi embarazo mientras sus ojos permanecían fríos como el hielo. Se estaban besando con desesperación. Sus piernas rodeaban la cintura de él. Documentos médicos esparcidos debajo de ellos. Las manos de él recorrían su cuerpo con una familiaridad que revelaba innumerables encuentros previos. Esto no era un momento de debilidad, era una rutina. El tiempo se detuvo. Vi las manos de mi esposo, las mismas que habían acariciado mi vientre esa mañana, explorando el cuerpo de otra mujer. Vi los dedos de Carolina, desabrochando su cinturón con urgencia. Vi cómo mi mundo se desmoronaba, un sonido escapó de mi garganta, mitad grito, mitad sollozo, crudo y roto. Se separaron bruscamente como adolescentes sorprendidos, el rostro de Marcos palideció, luego se sonrojó intensamente. Carolina se alisó el uniforme, pero tenía el lápiz labial corrido, el cabello despeinado, y los ojos brillantes con satisfacción maliciosa. Marina, comenzó Marcos. Su voz quebrada no. La palabra salió como un susurro. Intenté retroceder, pero mis piernas temblaban. No te atrevas a decir mi nombre. Carolina se rió mientras bajaba del escritorio y se arreglaba la falda. Vaya, qué situación tan incómoda, dijo con voz ligera, como si la hubieran sorprendido comiendo galletas antes de la cena. No destruyendo mi matrimonio. Marcos le lanzó una mirada de advertencia, pero ella lo ignoró, fijando sus ojos en mí con intensidad depredadora. ¿Sabes, Marina? He estado esperando este momento mucho tiempo. Es agotador fingir ser amable contigo en los eventos del hospital. Carolina, dijo Marcos, pero su voz carecía de convicción. ¿Parar qué, amor? Se acercó a él, su mano recorriendo su pecho con familiaridad posesiva. ¿Dejar de decirle la verdad a tu esposa? ¿Que no la amas desde hace años? ¿Que solo te quedaste porque te dio lástima después de las pérdidas? Cada palabra era un cuchillo entre mis costillas. Eso no es verdad, logré decir, pero mi voz sonaba extraña. El silencio de Marcos fue ensordecedor. Querida, continuó Carolina con falsa simpatía. ¿De verdad pensabas que un hombre como Marcos se conformaría con alguien como tú? Mírate, hinchada, moviéndote torpemente. ¿Cuándo fue la última vez que viste tus propios pies? Marcos, dije con voz quebrada. Dile que pare. Dile que está mintiendo. Me miró entonces, y lo que vi en sus ojos fue peor que el odio. Fue lástima. Marina, tenemos que hablar, pero no aquí. No así. Sentí algo salvaje y desesperado rasgar mi pecho. ¿Cómo que no así, Marcos? ¿No cómo encontrar a mi esposo besándose con otra mujer en su consultorio? ¿No cómo descubrir que mi matrimonio es una mentira mientras estoy embarazada de 8 meses de tu hijo? Nuestro hijo, corrigió en voz baja. La risa de Carolina fue aguda como cristal quebrándose. ¿Lo es, Marcos? ¿No le contaste sobre esos viajes de negocios durante sus días fértiles? ¿Todos esos congresos de psicología? La insinuación me golpeó con fuerza.
¿Cómo te atreves? Susurré, mis manos protegiendo instintivamente mi vientre. ¿Cómo se atreven a cuestionarlo? Oh, por favor, interrumpió Carolina dando un paso hacia mí. El numerito de esposa sufrida ya cansa. Marcos y yo llevamos juntos 8 meses. 8 meses, Marina. Haz las cuentas. 8 meses. La misma edad de mi embarazo, habían comenzado su aventura justo después de que quedara embarazada. Justo después de que Marcos llorara de alegría en nuestra cocina. Algo dentro de mí se rompió. Aléjate de mi esposo, dije, mi voz ganando fuerza. Tu esposo. Los ojos de Carolina brillaron con malicia. Querida, hace mucho que no es tu esposo en ningún sentido importante. Créeme, yo lo sabría. Se acercó más. Pude oler su perfume, algo caro y empalagoso. El mismo aroma que había notado en la ropa de Marcos durante meses, pero que había descartado como olores del hospital. De hecho, continuó Carolina, bajando la voz. Estaba conmigo la noche que tuviste el falso trabajo de parto el mes pasado. ¿Recuerdas que dijo que estaba atrapado en una cirugía? Estaba atrapado, sí. Atrapado entre mis basta, dije levantando la mano. Ya basta. Pero no se detuvo. Sonrió en una expresión fría y calculada que transformó sus rasgos en algo cruel. ¿Quieres saber lo que dice de ti, Marina? ¿Cómo se queja de tu dependencia? ¿De tu llanto constante? ¿De cómo desearía no haberse casado nunca contigo? Carolina, suficiente, dijo Marcos, pero aún no se había movido hacia mí. Permanecía allí como espectador, viendo cómo su amante destrozaba verbalmente a su esposa embarazada. No, Marcos. Ella merece saber la verdad. La voz de Carolina se elevó. Mereces saber que has estado planeando dejarla después de que nazca el bebé, que ya hemos buscado apartamentos juntos, que le has estado mintiendo cada día mientras ella juega a la familia feliz. La habitación comenzó a dar vueltas. Me agarré al marco de la puerta para estabilizarme, pero de repente Carolina estaba allí, bloqueándome el paso. ¿De dónde vas, Marina? ¿Huyendo? Es lo que haces, ¿verdad? Huir de las conversaciones difíciles. No me extraña que Marcos necesitara una mujer de verdad. Apártate, dije contenida. Oblígame. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Miré más allá de ella hacia Marcos, suplicándole silenciosamente que interviniera, que me defendiera, que mostrara algún vestigio del hombre que prometió amarme y protegerme. Pero se quedó allí con las manos en los bolsillos, la mirada fija en el suelo. Apártate, repetí, mi voz más fuerte. Ahora. La sonrisa de Carolina se ensanchó. ¿Qué harás? ¿Llamar a tu tío? ¿Correr llorando al director Santos a contarle lo malos que son los demás contigo? Mi sangre se heló. Mi tío Eduardo me había conseguido el puesto de voluntaria que me llevó a conocer a Marcos. Me había acompañado al altar cuando mi padre no pudo estar allí. Pero nunca había usado su posición para obtener trato especial. Así es, continuó Carolina viendo la sorpresa en mi rostro. Sabemos todo sobre tus contactos familiares. Es increíble lo que se revela en la intimidad. ¿Verdad, Marcos? Marcos finalmente habló. Carolina, te estás pasando. Ella se giró para enfrentarlo, su cabello moviéndose dramáticamente. ¿Me estoy pasando o finalmente estoy siendo sincera? Esta mujer ha vivido en una fantasía durante años. Alguien tiene que despertarla. Carolina se volvió hacia mí, su cara a centímetros de la mía. Tu esposo no te ama. Tu matrimonio terminó. Y francamente, mirándote ahora, no puedo culparlo por querer algo mejor. Fue entonces cuando cometí mi error. Intenté pasar junto a ella. La mano de Carolina salió disparada y me empujó hacia atrás con fuerza sorprendente. Mi cuerpo, embarazado, ya desequilibrado, tropezó. Busqué algo a lo que agarrarme, pero solo había aire. Caí al suelo con fuerza, aterrizando de lado, mis manos protegiendo instintivamente mi vientre. Un dolor agudo recorrió mi cadera y hombro, pero no fue nada comparado con lo que sucedió después. Carolina se paró sobre mí, su rostro contraído por rabia y satisfacción. Quédate ahí, siseo. Quédate en el suelo donde perteneces. Y entonces. En un momento que perseguiría mis pesadillas durante meses. Levantó el pie y me pateó directamente en mi vientre embarazado. El dolor fue indescriptible. No solo físico, aunque eso fue atroz, sino emocional, espiritual. Una violación tan completa que pareció desgarrar algo fundamental dentro de mí. Me acurruqué alrededor de mi hija, jadeando, mientras Carolina levantaba el pie nuevamente. Basta. La gente contrata seguros de vida todo el tiempo, dije, pero mi voz sonaba insegura, especialmente cuando esperan un bebé. Dijo Daniela, pero 2 millones de euros a una estudiante de psicología sin ingresos significativos. Y nunca te lo dijo. Ya estaba cogiendo su teléfono. Voy a llamar a Mercedes. Y tenemos que hablar con el tío Eduardo sobre el acceso de Marcos a historiales médicos y medicamentos. El pensamiento que se había formado en el fondo de mi mente era demasiado terrible para expresar, pero Daniela, siempre práctica, siempre suspicaz, ya iba 3 pasos adelante. El incidente del falso trabajo de parto del mes pasado, dijo en voz baja. Cuando Marcos dijo que estaba en cirugía, pero realmente estaba con Carolina. ¿Qué comiste ese día?
¿Bebiste algo? Marcos te trajo algo. Mis manos empezaron a temblar al recordar. Me preparó un té. Dijo que ayudaría con las contracciones. Una mezcla de hierbas que había conseguido en la farmacia del hospital. Tuviste falso trabajo de parto 1 hora después. Nos miramos. Ambas con miedo de decir lo que estábamos pensando. Pero las piezas encajaban con claridad espantosa. Es médico, dijo Daniela lentamente. Tiene acceso a medicamentos que podrían inducir contracciones. Medicamentos difíciles de detectar en análisis rutinarios. Pero, ¿por qué? Porque querría que tuviera parto prematuro. Porque los bebés prematuros no siempre sobreviven. Y los viudos afligidos reciben mucha compasión. Y 2 millones de euros. La habitación pareció inclinarse. Pensé en todas las veces, durante los últimos meses, que Marcos me había traído bebidas especiales, vitaminas que decía eran buenas para el bebé, desde hierbas para las náuseas. Pensé en lo atento que había estado, lo preocupado por cada síntoma. Necesitamos pruebas. Susurré, las conseguiremos. Los días siguientes pasaron en bruma de investigaciones secretas y llamadas en voz baja. Mercedes movió sus contactos mientras el tío Eduardo obtenía discretamente los registros de prescripción de Marcos. Daniela instaló cámaras de seguridad alrededor de la casa y cambió todas las cerraduras. Solo como precaución, dijo, pero vi cómo revisaba las ventanas 2 veces antes de acostarse cada noche. Los resultados llegaron un jueves por la mañana. Mercedes llamó mientras le daba a Lucía su biberón matutino. Pude oírla. Sombría satisfacción en su voz. Encontramos trazas de misoprostol en el té de hierbas, dijo sin preámbulos. Es un medicamento usado para inducir parto. Los niveles eran sutiles, no suficiente para garantizar aborto, pero ciertamente bastante para desencadenar contracciones en mujer con riesgo de parto prematuro. Me fallaron las piernas. Tuve que sentarme. Así que realmente intentó matarnos a mí y al bebé. Sí, por el dinero del seguro y su libertad para estar con la señorita Ruiz. ¿Y ahora qué? Ahora llevamos esta información al fiscal. Marcos Antonio Delgado se va a enfrentar a cargos por intento de asesinato, fraude al seguro y conspiración. Y Carolina Ruiz probablemente fue cómplice. Sabía de la póliza, según correos que hemos descubierto. Mercedes hizo una pausa. Marina, necesito que entienda algo. Este caso va a tener repercusión nacional. Los medios estarán fascinados. ¿Está preparada para ese nivel de exposición? Miré a Lucía, que me observaba con esos ojos oscuros y serios que parecían demasiado sabios para una recién nacida. Había sobrevivido al intento de su padre de matarla antes de nacer. Se había abierto camino al mundo a pesar de nacer 8 semanas antes. Era una superviviente, igual que su madre. Que vengan. Dije, el mundo entero puede saber qué clase de hombre es Marcos Antonio Delgado. Epílogo. 6 meses después, la sala del tribunal estaba llena. Periodistas, cámaras, espectadores. Todos querían presenciar el veredicto, en lo que los medios habían llamado el caso del hospital. Me senté en primera fila, con Daniela a un lado y el tío Eduardo al otro. Mercedes estaba en la mesa del fiscal, su postura confiada. Lucía estaba en casa con Rosa, la niñera que había contratado Daniela, una exoficial militar que no se andaba con tonterías. El juez entró. Todos se pusieron de pie. ¿Ha alcanzado el jurado un veredicto? Sí, señoría. Mi corazón latía con fuerza. En el caso del Estado contra Marcos Antonio Delgado. En el cargo de intento de asesinato en primer grado, encontramos al acusado, culpable. En el cargo de fraude al seguro, culpable. En el cargo de conspiración para cometer asesinato, culpable. La sala estalló en murmullos. Vi a Marcos hundirse en su silla. Su rostro pálido, sus abogados caros no habían podido salvarlo de la evidencia abrumadora. El té con misoprostol, la póliza de seguro secreta, los correos entre él y Carolina planeando su futuro juntos después de mi muerte, todo estaba allí. Negro sobre blanco, en el caso del Estado contra Carolina Ruiz, continuó el portavoz del jurado, en el cargo de agresión con lesiones agravadas. Culpable. En el cargo. La voz que cortó el aire no era de Marcos. Era más profunda, más autoritaria. ¿Qué demonios está pasando aquí? Mi tío Eduardo estaba en la puerta, su rostro una máscara de furia absoluta. Detrás de él había 2 enfermeras que claramente habían oído el alboroto. El color desapareció del rostro de Carolina al darse cuenta de quién había presenciado su agresión, director Santos. Tartamudeó alejándose de mí. Puedo explicarlo. Expliqué esto. Mi tío cruzó la habitación en 3 zancadas, arrodillándose a mi lado. Sus manos eran suaves pero urgentes, mientras comprobaba mi pulso, buscando lesiones. Que alguien llame al 112. Ahora. Tío Eduardo, jadeé intentando sentarme. El bebé. No te muevas, cariño. Solo respira. La ayuda está en camino.
Su voz era tranquila y profesional, pero pude ver la tormenta en sus ojos mientras miraba a Marcos y Carolina. Marcos finalmente pareció darse cuenta de la gravedad de la situación. Marina, lo siento. No sabía que ella iba a cállese, dijo mi tío. Su voz tan fría que podría congelar la sangre. No diga ni una palabra más. Ninguno de los dos, mientras las sirenas sonaban a lo lejos, acercándose, sentí algo húmedo entre mis piernas. Se me había roto la fuente, pero era demasiado pronto. 8 meses es demasiado pronto. El bebé viene, susurré, el terror reemplazando a la rabia, mientras las contracciones comenzaban. Mi tío Eduardo me apretó la mano. Vamos a cuidar de ti, Marina, de ti y del bebé. Todo va a salir bien. Pero incluso mientras decía las palabras, pude ver la preocupación en sus ojos y en ese momento, mientras los paramédicos irrumpían por la puerta, con Marcos paralizado contra la pared y Carolina acobardada en un rincón, le hice una promesa silenciosa a mi hija. Esto no había terminado, ni de lejos. No tenía ni idea de con quién se habían metido. Continúa la historia. La sala de partos había visto miles de nacimientos, pero ninguno como este. Mientras mi hija luchaba por llegar al mundo con 8 semanas de adelanto, pesando apenas 1,8 kg, sentí que algo más nacía junto a ella, una furia fría y calculadora que se instaló en mis huesos. Le puse Lucía. Por mi abuela era una mujer que sobrevivió tiempos difíciles a base de pura determinación. Se la llevaron a cuidados intensivos neonatales antes de que pudiera sostenerla adecuadamente. Pero en el breve instante en que nuestras miradas se encontraron, vi algo feroz en ella. Algo inquebrantable. Era una luchadora, como las mujeres de nuestra familia. Va a estar bien, me aseguró la doctora mientras preparaban para llevarla. Es pequeña pero fuerte. Sus pulmones están suficientemente desarrollados. Todas sus constantes vitales son estables. Mi tío Eduardo me apretó la mano en la sala de recuperación. Su cabello plateado estaba revuelto, su traje habitualmente impecable arrugado, pero su agarre era firme y cálido. He estado en contacto con nuestro departamento legal, dijo en voz baja. ¿He suspendido tanto a Marcos como a la señorita Ruiz pendiente de investigación completa suspendidos? La medicación hacía que mi voz sonara lejana. Marina, lo que pasó hoy, lo que presencié, fue una agresión a una mujer embarazada en mi hospital. Tenía la mandíbula apretada. Esto ya no es solo asunto personal. A través de la neblina del agotamiento, oí voces en el pasillo. La voz de Marcos suplicando, luego la de Carolina, más aguda, a la defensiva. Mi tío se levantó y se dirigió a la puerta. Si alguno de ustedes se acerca a menos de 20 metros de mi sobrino o de su hija, haré que seguridad los eche permanentemente, dijo, su voz resonando claramente. Consideren esta su única advertencia. Eduardo, por favor, la voz de Marcos se quebró. Necesito verla. Necesito explicarme. Lo que necesita es buscarse un abogado, doctor Delgado. Los pasos se alejaron, mi tío volvió a mi lado. Se han ido. Y no volverán. Cerré los ojos, pero el sueño no llegaba. Cada vez que me dormía, veía la cara de Carolina contraída por malicia, mientras su pie impactaba contra mi vientre. Oía el silencio de Marcos cuando le rogué que me defendiera. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi hermana Daniela, estoy en camino. El vuelo aterriza en 3 horas. No tomes decisiones hasta que llegue. Mi hermana mayor, feroz y brillante, me había advertido sobre casarme tan joven. Nunca se fió completamente del encanto de Marcos. Era abogada corporativa en Barcelona, conocida por su habilidad despiadada para negociar y su capacidad para destruir oponentes con precisión quirúrgica. Si necesitaba a alguien de mi parte ahora, era ella. Las siguientes horas pasaron en bruma de consultas médicas, papeleo legal y conversaciones susurradas con mi tío sobre los próximos pasos. Cuando Daniela finalmente irrumpió en mi habitación a las 11 de la noche, con su cabello pelirrojo alborotado de correr por el aeropuerto, casi me derrumbo. Oh, pequeña, dijo abrazándome con cuidado. Lo siento tanto. ¿La viste?, pregunté. ¿A Lucía? Lo primero que hice. Es preciosa, diminuta pero perfecta. Tiene tu barbilla y tu terquedad. Ya se le nota. Nos sentamos en silencio. 2 hermanas que habían superado innumerables tormentas juntas. Daniela había sido mi dama de honor a pesar de sus reservas. Me había sostenido la mano durante las 2 pérdidas. Y ahora estaba aquí de nuevo. Cuéntamelo todo, dijo finalmente. No te dejes nada. Así que lo hice. Cada detalle humillante, cada palabra cruel, cada momento de traición. Daniela escuchó sin interrumpir, sus ojos verdes endureciéndose con cada revelación. Cuando terminé, se quedó en silencio un largo rato. Luego dijo, no tienen idea de lo que han hecho, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? La sonrisa de Daniela era afilada como cuchilla.
Cariño, te agredieron delante de testigos en el hospital del tío Eduardo mientras estabas embarazada. ¿Entiendes lo que eso significa legalmente? Negué con la cabeza, demasiado agotada para pensar. Significa que vamos a destruirlos profesional, financiera y personalmente. Para cuando terminemos, Carolina Ruiz deseará no haber oído nunca tu nombre. Y Marcos se dará cuenta de que traicionarte fue el mayor error de su patética vida. Durante la semana siguiente, mientras Lucía se fortalecía en cuidados intensivos y yo me recuperaba, Daniela orquestó lo que llamó Operación Justicia, contrató a Mercedes Vega, una abogada con cabello plateado, ojos amables y reputación de ser absolutamente implacable en tribunales. He revisado el informe policial, dijo Mercedes sentándose en la silla de visitas. La señorita Ruiz ha sido acusada de agresión con lesiones agravadas, dado que estaba embarazada. Los cargos conllevan penas severas. ¿Y Marcos? La situación de su esposo es compleja. No fue él quien la agredió físicamente, pero ciertamente no es inocente. Reclamaremos por adulterio, abandono y daños morales en el divorcio. Mercedes abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Necesito que entienda algo. Señora Delgado, este caso va a atraer atención mediática. Agresión en hospital, parto prematuro, adulterio. ¿Está preparada para ese nivel de escrutinio? Pensé en Lucía, luchando por cada respiración en su incubadora. Pensé en las manos de Marcos sobre otra mujer. Pensé en el pie de Carolina contra mi vientre. Que miren, dije, no tengo nada que ocultar. Mercedes sonrió. Entonces empecemos. 3 semanas después del nacimiento de Lucía, finalmente pude llevarla a casa, nuestra casa. Mi casa ahora, la misma, donde Marcos y yo habíamos planeado nuestro futuro. Donde habíamos pintado la habitación del bebé de amarillo pálido. Ahora se sentía como un mausoleo de sueños rotos. Daniela se había tomado excedencia para ayudarme. Se instaló en la habitación de invitados, llenando la casa con su energía feroz y presencia protectora. Sin ella me habría ahogado en papeleo. Noches sin dormir y el peso de mi matrimonio destrozado. Marcos ha estado llamando. Me dijo una mañana, mientras le daba el biberón a Lucía. 15 veces ayer. El tío Eduardo tuvo que amenazarlo con orden de alejamiento. ¿Qué quiere? Ver a la niña. Explicarse. Suplicar perdón, aparentemente, el tono de Daniela era plano. Mercedes dice que debemos documentar cada intento de contacto. Ayudará con acuerdos de custodia a custodia. La palabra hizo que se me encogiera el estómago. La idea de compartir a Lucía con Marcos, de que pasará fines de semana con él y, potencialmente con Carolina, era insoportable. No, obtendrá visitas sin supervisión, continuó Daniela. No después de lo que pasó. Mercedes confía en eso. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de número desconocido, pero reconocí el tono desesperado de Marcos. Por favor, Marina. Sé que metí la pata, pero Lucía también es mi hija. Déjame explicarme. Déjame arreglar esto. Borré el mensaje sin responder, igual que los 27 anteriores. La vista preliminar por los cargos de Carolina es la semana que viene, me había dicho Mercedes. Está preparada para testificar. Estaba más que preparada. Quería mirar a esa mujer a los ojos y decirle al mundo exactamente lo que había hecho. Pero a medida que pasaban los días, empecé a darme cuenta de que había capas en esta traición que ni siquiera había comenzado a descubrir. Empezó con papeles de él. Seguro Daniela me ayudaba a organizar la montaña de facturas médicas cuando encontró una póliza de seguro de vida que Marcos había contratado a mi nombre hace 6 meses, una póliza de 2 millones de euros, de la que yo no sabía nada. Marina, ¿sabías de esto? La voz de Daniela era cuidadosamente controlada, pero pude ver la preocupación en sus ojos. No. ¿Por qué lo haría? Me detuve. Las implicaciones golpeándome. ¿Cuándo dices que la contrató? El 15 de marzo, justo cuando empezó su aventura con Carolina. Según los registros del hospital que sacó el tío Eduardo, nos miramos a través de la mesa de la cocina, con Lucía durmiendo plácidamente en su portabebés entre nosotras. La póliza se sentía pesada en mis manos, como evidencia de algo más oscuro que simple adulterio.